El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado del Salmo estas hermosísimas palabras. Dice: Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Salmo 144. Una invitación a dar gracias al Señor porque es generoso. Una imagen muy bonita. Dice: abres tu mano, Señor, dice, y solo con abrirla, esa es la creación, tú, Señor, sacias a todos los vivientes, a todos. Dios es generosísimo, queridos hermanos, y con esa exhortación del Salmo debemos entender el Evangelio. ¿Qué nos narró hoy el evangelista San Juan? Un milagro, la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces da de comer a más de 5,000, quizá unos 15,000 personas. Multiplica los panes. ¿Qué significa esto? Jesús, queridos hermanos, sabía cuál era su misión. Él sabía que solamente tenía 3 años para predicar, y ya él veía toda su iglesia hasta el fin del mundo. Es Dios. Y con la sabiduría de Dios, Jesús habla, pero lo que va a hablar, queridos hermanos, es profundo, es profundo, es profundo. Jesús habla, da discursos verbales, pero también, y aquí está lo maravilloso de Jesús, sabe él muy bien que habla también con sus gestos. Fíjate, hay un lenguaje hablado, lenguaje escrito, pero también hay un lenguaje de los gestos, de los gestos. Y aquí está un pueblo hambriento por escuchar a Jesús,
muchos quizá por curiosos nada más, pero estaban junto a Jesús. Ya el domingo anterior hemos escuchado que al ver a la multitud, Jesús se conmovió. O sea, tuvo un sentimiento de compasión a ese pueblo, porque los veía como ovejas sin pastor. Y empezó a hablarles, empezó a darles discursos, pero los vio también con hambre. Y aquí está la narración de este milagro. Qué mejor manera de hablar, queridos hermanos. Qué mejor manera de decir que se compadece del hambre que darles de comer. Si tú ves a alguien pasando hambre y le dices, ten fe en Dios, Dios te ama, y sigues tu camino, ¿cómo puedes decirle? Le has dicho con palabras que Dios le ama. Hasta tú le puedes decir, yo te amo, eres mi hermano. Pero falta un gesto. Qué distinto es que un hermano con discreción se acerca y le da de comer. Ese gesto habla. Y en todo sentido así, en todo sentido. O sea, el gesto tiene una gran trascendencia. Y aquí, San Juan Evangelista, con este pasaje de la multiplicación de los panes, va a recordarnos muchos lenguajes de Dios. Es el libro de los reyes que hemos escuchado. El profeta Eliseo también multiplica el pan. Y también aquí está encerrado el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios tiene hambre y Dios envía el pan todos los días, da de comer a su pueblo, pan del cielo. Multiplicó los días y dio de comer a su pueblo en abundancia y no pasaban hambre. Dice la Sagrada Escritura que era un pan que sabía a 1000, es decir, tú comías ese pan que caía del cielo, el maná, y le sabía de todos los sabores, fíjate. O sea, con esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice Jesús aquí? Qué precioso, queridos hermanos. Dios se preocupa de nosotros de manera completa. Sabe que somos alma y cuerpo. Sabe que somos ciudadanos de este mundo y peregrinos también hacia la patria del cielo. Y con un gesto, ha hablado y ahora da de comer. Y nos dice que se preocupa de nosotros, de todas nuestras necesidades. Ese es el amor de Dios. Pero por otra parte, fíjate, nos va a decir aquí Jesús que para dar de comer necesita nuestra ayuda. Hay quienes pasan un poquito más de necesidad y hay quienes tienen un poquito más. Por eso aquí Jesús provoca a sus apóstoles. Le dice a uno, a ver, ¿dónde compramos pan? Y el otro le dice, es que mira, pues no basta ninguna panadería del mundo, casi dice. Y el otro, Andrés, le acerca a un niño y dice, mira, aquí hay 5 panes y 2 peces que está vendiendo este niño, pero ¿qué vamos a hacer con tanto? Con tanta gente. Fíjate, aquí está. Los apóstoles pasaron un mal rato, pero todavía van a pasar otro rato peor. Dice el evangelista, Jesús tomó los panes, dice la acción de gracias, y entonces manda a los apóstoles que los repartan. Y los apóstoles van repartiendo esos 5 panes
y 2 peces. Y ellos verían cómo de repente no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Y al recoger lo que ha sobrado, 12 canastas con todo lo que había sobrado. Jesús necesita cooperación, necesita de nosotros. Para toda obra buena, necesita de nosotros. Aquí, queridos hermanos, está encerrando un mensaje para nosotros maravilloso. Es una tarea, la caridad es una tarea, pero al tiempo es un don que Dios nos hace. Es una tarea porque efectivamente, fíjate, ¿cómo no va a ser una tarea tener que ser solidario, caritativo con el prójimo? ¿Cómo no va a ser tarea? Eso implica sacrificio. Tener 5 panes y tener delante más de 5,000 personas, eso es un apuro. Eso es un apuro. Sin embargo, fíjate, ante todo es un don. Es un don. ¿Por qué? Porque en este Evangelio, queridos hermanos, la tradición de la Iglesia ha leído que tanto el dueño del pan material como del pan de la Eucaristía es uno solo. Jesús multiplicó los panes para saciar el hambre material de esos discípulos que le seguían. También aquí multiplica el pan. Él se multiplica para darnos de comer. Tan dueño es Dios, ¿no?, de las necesidades materiales del hombre como de las necesidades espirituales. Por eso, fíjate, el amor al prójimo, la caridad, solo puede brotar del contacto con la Eucaristía, la verdadera caridad fraterna, solo de ahí. En la medida que tú comulgues de veras, en la medida que comulgues con fe, Dios te irá transformando y te hará generoso como Él. El pan que Jesús da es porque ama a su pueblo. En esa medida también nosotros podremos dar, podremos amar al prójimo en la medida que este pan nos vaya transformando a nosotros, nos vaya haciendo más santos en esa medida. Él multiplicó los panes y dio de comer con lo poquito que tenían sus discípulos. Por eso nosotros, fíjate, para hacer las obras de caridad no hace falta tener mucho. Lo único que hace falta es tener a Dios de nuestro lado. Y a Dios hará lo demás. Mientras nosotros hagamos lo que podamos. Toda obra de caridad, toda obra de caridad, ya sea material, ya sea obra espiritual, nada más lo que Dios que te pide es que tú aportes eso que tú puedes. Y si Dios está de tu lado, Él hará lo demás, lo demás. Por eso la fuente de la caridad está aquí, está aquí. Hizo este milagro Jesucristo, ¿para qué? Para hablarles de la Eucaristía. Ustedes nada más, ya leeremos en los próximos domingos, leeremos en los próximos domingos lo que sigue a continuación de este Evangelio. Pero es esto, Dios puede multiplicar el pan, puede saciar el hambre, y así como ha podido multiplicar el pan material, ahí Él, estando presente, multiplica su presencia y quiere satisfacer nuestra hambre de felicidad.
Para terminar, queridos hermanos, fíjate, Jesús hizo este milagro, pero no buscó aplauso. Jesús nunca buscó el aplauso de su pueblo. Cada vez que querían hacerlo rey, huía. Y ese es el gran dolor que lleva Jesús en su corazón. Lo querían como un profeta, casi como un político, y él, aquí dice, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez. ¿Qué político haría eso? Ninguno. Por eso, aquí Jesús en este evangelio nos enseña que el amor al prójimo, las obras de caridad, siempre conllevan sacrificio. Segundo, nos exigen de nosotros un total desinterés. Un total desinterés. Porque todo esto lo hace Jesús. Dar de comer al hambriento, la necesidad material, es para llevarlo a Dios. Para llevarlo a Dios. Para ayudarle en su camino de salvación, de santificación. Es para eso. Para eso. Por eso, fíjate, cuando tú también en tu familia procuras hacerles el bien o en tu entorno y a veces ves que no te entienden o incluso te son desagradecidos, recuerda este evangelio. Jesús da de comer, pero no busca, sino solamente llevar el mensaje de Dios, nada más. Aquí pudo haber aprovechado para que lo hiciesen rey en competencia con Pilato, pero no quiso. No quiso, porque Él es un profeta de Dios. Él viene a hablarnos de Dios, a hablarnos de Dios. Nada más, queridos hermanos. Amén.